Continuaremos con la ponencia La relevancia de plantear indicadores para la toma de decisiones, en la que participará el doctor Jonathan Heath. Es economista con más de 35 años de experiencia en el análisis de la economía mexicana y sus perspectivas. Ha sido profesor en 7 universidades, siendo la última la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y ha escrito más de 2,000 artículos. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relevancia de plantear indicadores para la toma de decisiones. Cuando vi el título, pues sí, como que me quedé pensando exactamente qué es lo que querían que dijera. Y entonces, pues básicamente lo que les voy a dar es como un tipo de resumen de cómo se deben de utilizar algunos indicadores y qué es lo que necesitamos medio saber. De entrada pienso que nadie duda de la importancia de contar con buena información para la toma de decisiones. Tenemos que partir de un buen diagnóstico de cualquier situación antes de plantear soluciones. Obviamente, depende del problema específico que se quiere atender, pero en general los indicadores económicos juegan un papel primordial. Empezamos con el PIB, el Producto Interno Bruto, muchas veces referido como el rey de los indicadores. Si no lo midiéramos, no sabríamos si crecíamos mucho o poco, no conoceríamos cuáles son los sectores o regiones que más aportan o que menos contribuyen. Tampoco podríamos evaluar el desempeño del consumo de los hogares o de la inversión fija bruta. No podríamos entender la dinámica del mercado laboral ni establecer políticas económicas adecuadas, ya que no habría un marco de referencia relevante para realizar un diagnóstico adecuado. De aquí podemos brincar a casi cualquier familia de indicadores que más o menos ayudan a entender de dónde venimos y dónde estamos. Para esto debemos estar bastante orgullosos de contar con el INEGI, la institución estadística encargada de calcular, computar, divulgar los indicadores económicos de relevancia nacional para la toma de decisiones. Son literalmente miles de indicadores que se producen con cierta regularidad y que respaldan nuestras decisiones, desde las más simples hasta las más complicadas. Incluso, uno de los retos mayores que tenemos hoy en día es discernir entre tanta información disponible. Cuando yo empecé a analizar la economía ya hace como 4 décadas, la mayor parte de mi tiempo lo dedicaba a buscar y a localizar la información relevante, mientras que el análisis en sí no ocupaba tanto tiempo. Ahora, gracias a la gran cantidad de indicadores disponibles, simplemente con varios clics, puedo dedicar la mayor parte de mi tiempo al análisis, cada vez más completo, complejo y enriquecedor. Hasta aquí meramente dicho lo obvio. Creo que todos sabemos la importancia y relevancia de contar con buenos indicadores económicos para la toma de decisiones. Sin embargo, lo que falta es conocer y entender a fondo a cada uno de estos indicadores. Mi experiencia es que la mayoría de los analistas emplean indicadores en sus investigaciones sin conocer lo que realmente está detrás. Para esto es realmente fundamental saber qué es lo que indican los indicadores. Podemos empezar con lo más elemental, los conceptos básicos, aspectos conceptuales de indicadores en general. La mayoría de los indicadores son series de tiempo, que miden algo específico en algún momento y después nos van diciendo cómo va evolucionando a través del tiempo con una frecuencia regular, ya sea mensual, trimestral, anual. Para analizar una serie de tiempo, nos enfocamos en su tasa de cambio entre un periodo y otro. Supongamos que es la producción industrial, que es la que se da a conocer con frecuencia mensual. Típicamente se reporta en forma de índice, es decir, un mes dado o periodo igual a 100, por lo que el número de cualquier mes por sí solo no significa nada. Más bien lo relevante es cuánto cambia de un periodo a otro. Para esto podemos calcular la tasa mensual, la tasa anual, la tasa acumulada en lo que va del año, la tasa promedio, la tasa fin de periodo, la tasa anualizada. Si nos remitimos al INEGI, podemos calcular cada una de estas tasas a partir de la serie original, la serie corregida por efectos de calendario o la serie desestacionalizada.
Al final de cuentas, tenemos una gran familia de tasas, todos respecto al mismo dato que se reportó en el mes. De todas estas tasas, ¿cuál es la buena? En prácticamente cualquier boletín de prensa del INEGI nos proporcionan por lo menos 3 o 4 de estas tasas, con el argumento de que más información es mejor. Sin embargo, es un contraste muy marcado cuando Estados Unidos reporta su producción industrial. Allá simplemente dan a conocer una sola tasa, la tasa mensual de la serie ajustada por estacionalidad. Si algún analista quiere ver el fenómeno mediante otra tasa, pues que lo calcule. Para no confundir al público, todos hablan de una sola tasa en general. Déjame presentar aquí en esta lámina, y pueden ver aquí que cada una de estas tasas dicen algo distinto, por lo que es sumamente importante entender exactamente qué es lo que nos está diciendo cada uno. Por ejemplo, la tasa anual, que es el crecimiento de un mes dado respecto al mismo mes del año anterior, también conocida por la tasa de fin de periodo o la tasa de 12 meses, y es una de las tasas que más se utiliza, pero yo creo que es una de las más peligrosas. Vean aquí esta tasa, y aquí podemos ver las tasas de crecimiento de cierto periodo a otro. Si aquí tomamos la tasa de crecimiento, creo que es al periodo 15 con respecto al mes anterior, vemos que está creciendo 14.0%. Tengo lentes para ver de lejos, cerca, pero no de lejos. Si recorremos un solo periodo, un mes pasado, vean ustedes que toda historia ahí como por el mes 15 es muy estable, casi no está cambiando. Pero si empezamos a medir el siguiente mes, resulta que cae, creo que dice ahí como 66%, pero el mes en sí casi no cambió respecto al mes anterior. Si nos recorremos un mes más, de repente vemos que la tasa creció 120%. Pero en estos 3 meses, los 3 meses de que estamos hablando, son meses muy estables. Y simplemente lo que está cambiando es la base de comparación, es decir, el punto de que arrancamos. Tomamos un periodo de 12 meses, le agregamos un mes y le quitamos el mes. Y a veces es más importante en la tasa de crecimiento el mes que quitamos que el mes que estamos añadiendo. Más aparte, ¿qué es lo que nos dice precisamente del crecimiento económico en esos meses? Prácticamente nada, no sabemos lo que nos está diciendo. Cada una es muy susceptible a la base de comparación, pero tampoco no nos dice nada acerca de la trayectoria y no nos dice mucho del mes en que estamos hablando. También es una tasa muy susceptible a los efectos de calendario, es decir, puede contener muchas distorsiones al comparar periodos desiguales sin darnos cuenta. Pero por lo mismo, si ustedes ven aquí, déjame pensar que aquí es como pasamos de un mes a otro. Y si yo tomo la tasa de crecimiento del punto de donde arrancamos a donde terminamos, resulta que estamos creciendo 20%. Pero si esos 2 puntos al final son exactamente igual y el fenómeno fue así, pues no nos está diciendo exactamente qué pasó dentro de esos 12 meses. Y nos da resultados muy diferentes. En el caso de acá, del primero, pues estamos ya cayendo realmente en los últimos meses, pero pudiera ser exactamente el mismo análisis a que si estuviéramos creciendo. Y aquí en este caso, los dos crecen de punto a punto 20%. Entonces, para explicar exactamente lo que significa, tenemos que entender a detalle las propiedades mismas de las series de tiempo. Prácticamente todos los indicadores económicos que produce el INEGI son ajustados por estacionalidad. Entonces aquí podemos ver factores que pueden considerar en una serie. No alcanzo a leer. Ahora sí. Aquí pueden ver ustedes, son factores de calendario, la longitud del mes, un año bisiesto, días festivos, factor estacional, observaciones atípicas. Cada uno de estos va a incidir en una forma muy diferente. Y entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es precisamente este tipo de factores.
A través, por ejemplo, aquí está el PIB. Y pueden ver ustedes el PIB en su crecimiento a través del tiempo. Aquí está creciendo, pero tiene un componente, aquí pueden ver, de estacionalidad, que es bastante fijo. Pueden ver ustedes que siempre el primer trimestre va a ser mayor o menor, y se repite este patrón todo el tiempo. Si no tomamos esto en cuenta, puede ser que realmente estamos hablando de un crecimiento o de una caída y que simplemente tiene que ver con este tipo de patrones que se repiten todos los años. Por ejemplo, en diciembre siempre va a aumentar la venta de juguetes, pero si no tomamos en cuenta que eso siempre pasa todos los diciembres, pues vamos a estar analizando un fenómeno sin realmente saber por qué está cambiando. Otro factor es la Semana Santa. La Semana Santa en el PIB trimestral juega un papel sumamente importante, no solamente en el PIB, sino prácticamente en todos los indicadores, porque nunca se da en las mismas fechas. Específicamente se da a veces en abril y a veces en marzo. Marzo pertenece al primer trimestre, pero abril pertenece al segundo trimestre. Entonces, cuando la Semana Santa cambia de un mes a otro, la tasa anual de repente va a crecer mucho, porque estamos hablando de más días de producción, pero al siguiente periodo va a crecer mucho menos, porque estamos hablando de menos días de producción. Esto es algo que es sumamente importante para tomar en cuenta. Por ejemplo, vean ustedes el efecto del año bisiesto. En el 2016 crecimos 2.9%. Y al año siguiente crecimos 2%. Fue casi un punto porcentual de que se desaceleró la economía. Entonces podríamos nosotros empezar a analizar sin tomar en cuenta el efecto de calendario, y podríamos llegar a una gran cantidad de consideraciones. Es que la economía de Estados Unidos no demandó tantas nuestras exportaciones, es que no hubo tanta inversión, es que no sé qué y es que no sé qué. Pero simplemente vean ustedes el efecto de un día más en el año. Si ustedes sacan 360 días, uno entre 360 es 0.3, o días hábiles, déjame redondearlo en 240, es 0.4. Un solo día de producción puede hacer que el PIB crezca 0.3 más o 0.3 menos. Si vean ustedes, cuando ya corregimos por efecto calendario, resulta que el 2016, en vez de crecer 2.9, habíamos crecido 2.6. Al año siguiente, en vez de 2, fue 2.3. Entonces, más de una tercera parte, más de 2/3 partes de la diferencia de la desaceleración de un año a otro se explica simplemente porque fue año bisiesto. Entonces, si no tomamos esto en cuenta, pues podemos obviamente llegar a resultados bastante equivocados. Todos los series de tiempo tienen estos cuatro componentes. Son una tendencia de largo plazo, el componente cíclico, la estacionalidad, y déjenme pensar que todo lo demás. Entonces, si tomamos esto en cuenta, aquí pueden ver ustedes lo que sería la tendencia. Este sería el ciclo, básicamente, que es un componente que va cambiando a través de una serie muy larga. Ponemos los dos juntos, básicamente así es como empieza a verse. Si le agregamos a esto ahora la estacionalidad, que esta sería la estacionalidad, vean que es un componente muy similar mes con mes. Si eso se lo agregamos y le agregamos ya el componente de ruido, pues ya que sería que aquí sí se ve un patrón totalmente aleatorio. Cuando sumamos todo, pueden ver aquí, se multiplica cada uno y se obtiene la variable total, pues ya tenemos un patrón así. Vean ustedes el PIB. Este es el PIB, simplemente su tendencia de largo plazo. Esta es la tendencia cíclica del PIB. Este es el ruido de todos los diferentes trimestres y este es el componente estacional. Entonces es muy importante estar consciente precisamente de este tipo de variaciones. Y el único que no tiene entonces este componente corregido ya previamente por INEGI es precisamente la inflación. Sí, perdón, aquí simplemente vean ustedes cómo deberíamos entonces de ver la serie. Siempre tenemos que ajustarla por los efectos de calendario, quitar el efecto de estacionalidad, y entonces ya aquí podemos ver con más seguridad cómo está comportándose este indicador.
La construcción, vean ustedes, esta es la serie original, que tiene metido de alguna forma u otra una cierta tendencia hacia arriba, pero tiene una estacionalidad muy, muy marcada. Entonces, si yo lo corrijo, aquí ven ustedes la tendencia, ya empiezo a como que entender mejor qué es lo que está pasando. Y aquí, si veo la variación mensual de la serie original, pues no tengo la más mínima idea qué es lo que está pasando en esta industria. Pero si paso por los filtros y puedo empezar a tener una idea un poco más clara exactamente de esto. Y aquí ya podemos ver la construcción, donde quito el filtro de los efectos de calendario y la estacionalidad. Y ahora puedo entender que la construcción venía creciendo muy bien hasta más o menos el 2010-11 cayó, empezó a recuperarse un poco mejor, en el 2013 cayó y ahorita medio mejoró tantito y últimamente medio estancado. Entonces así es como precisamente debería yo de ver los datos. Lo único que tienen que tener un poco de cuidado es cuando ven la serie de tendencia. La serie de tendencia está muy marcada por el último dato que le agregan. Vean ustedes aquí, la tendencia era para abajo. Cuando el INEGI le agregó un solo mes, que fue en enero de 2016, la tendencia fue de repente para arriba. Entonces tienen que también tener cuidado aún con estas cifras ya corregidas. Esta es la tasa de inflación mensual y es casi la única, el único indicador que produce el INEGI que no está corregido por efectos de calendario. Y no sé si ustedes pueden apreciar o no, pero aquí pueden ver que siempre en estos meses cae la inflación y siempre en otros meses sube la inflación. Este fue el gasolinazo de enero del año pasado, que así sí ya no se repite. Entonces siempre para el efecto de la inflación, vean ustedes esta estacionalidad, este patrón estacional es casi perfecto, porque siempre va a haber meses como abril, como mayo, donde la inflación va a bajar, porque entran en vigor los subsidios de las tarifas eléctricas en los estados cálidos, y entonces los precios bajan, porque tiene una ponderación muy elevada. Lo tercero que quisiera también hablar de los indicadores es de dónde provienen. El mejor ejemplo son todos los indicadores e información que se deriva de una de las encuestas más complejas que realiza el INEGI, y es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, conocidos como el ENEG. De esta encuesta se deriva información que se utiliza para la estimación multidimensional de la pobreza y también para los ponderadores de los precios del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero también se utiliza para afinar la información en las cuentas nacionales y en una gran cantidad de indicadores asociados. Existen varios problemas fundamentales en esta encuesta, que no solo son características de esta encuesta en México, sino también en prácticamente todos los países emergentes e incluso en muchos países desarrollados. El primer problema fundamental es que a nadie le gusta reportar su nivel real de ingresos. Por ejemplo, una persona en los deciles más bajos no quiere admitir que recibe una remesa mensual de su hijo que trabaja en Estados Unidos, ya que piensa, si se sabe, le pudieran quitar el dinero que recibe de Prospera. Otra persona no quiere admitir lo que gana porque no quiere que se entere el SAT. Existe una gran cantidad de incentivos perversos para reportar un nivel menor a los ingresos, por lo que esta encuesta tiene un sesgo muy marcado de subreportaje de ingresos. Por ejemplo, la cantidad de remesas que logra captar el INEG es menos del 10% de lo que reporta que entra el Banco de México de remesas al país. Entonces, imagínense la cantidad de gente que está escondiendo esta información. El gasto total de los hogares es alrededor de la mitad de lo que INEGI calcula para el consumo de los hogares. El gasto que capta de bebidas alcohólicas prácticamente apunta a que somos un país de abstemios, porque cuando viene el encuestador, nadie admita que gasta dinero en comprarse un tequila. Por lo mismo, las mediciones de pobreza que se derivan de esta encuesta van a estar irremediablemente sobreestimados. Es decir, el número real de pobres, de alguna forma u otra, es menor a la que se calcula. Al mismo tiempo, la encuesta es truncada, ya que no logra captar los ingresos de los más ricos del país. Por lo mismo, estamos sobreestimando la pobreza y subestimando la inequidad de la distribución del ingreso. Coneval argumenta, y con razón,
que el concepto de pobreza tal cual es relativo, por lo que no es necesariamente lo que se necesita una medición perfecta de los niveles de ingreso de la población, pero sí una medición consistente. En otras palabras, lo importante no es saber el número exacto de pobres en un momento dado, quizás, sino saber con cierta confianza si la pobreza ha aumentado o ha disminuido, ya que así se puede evaluar mejor los programas sociales. Todos están conscientes del escándalo que se suscitó hace un par de años cuando el INEGI intentó mejorar la medición de ingreso. Quizás se obtuvo una medición más realista del ingreso, ni siquiera estamos seguros, pero al no ser consistente con las encuestas anteriores, no se puede realizar una medición adecuada de la pobreza. Coneval, correctamente, decidió simplemente no calcular o divulgar los resultados en esta ocasión. Sin embargo, tampoco queda claro que el INEGI hizo mal en tratar de tener una mejor medición de los ingresos, dado que esta encuesta se utiliza para muchos fines y no solamente para la medición de la pobreza. Necesitamos tener los mejores resultados posibles. Claro que necesitamos saber si el número de pobres aumenta o disminuye para evaluar nuestras políticas sociales, pero también necesitamos saber la pobreza exacta en un momento dado para decidir qué tan importante es instrumentar políticas para su abatimiento. Es un debate muy complicado, ya que hay muchos puntos muy válidos de ambos lados. Pero independientemente de cómo lo van a solucionar en las encuestas futuras, es esencial que entendamos la naturaleza de la encuesta, sus propiedades y sus debilidades, para así utilizar los indicadores que de ahí se derivan de una forma adecuada para la toma de decisiones. El cuarto punto es que también es necesario saber cómo se calcula cada indicador. En muchos casos, los analistas toman un indicador y reportan lo que aparentemente dice, pero sin darse cuenta de que no pueden derivar tal conclusión. El ejemplo más sencillo es la tasa de crecimiento trimestral del PIB de México y de Estados Unidos. Siempre los están comparando. Ambos se calculan mediante series corregidas por efectos de calendario y ajustados por estacionalidad. Sin embargo, México, al igual que la gran mayoría de los países, lo reporta la tasa tal cual, mientras que Estados Unidos lo anualiza, es decir, divulga la tasa en su equivalencia anual. No hay que confundir aquí la tasa anual con la tasa anualizada. Mientras que la tasa anual es el crecimiento del trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, lo que realmente creció en los 4 trimestres pasados, la tasa anualizada es la tasa trimestral elevada a la cuarta, que nos dice cuánto sería el crecimiento en el año si en los 4 siguientes trimestres creciéramos exactamente igual al actual. Al no conocer esta diferencia básica, la persona que compara el crecimiento de Estados Unidos con la de México sin utilizar tasas equivalentes se va a equivocar. Me acuerdo muy bien de un columnista hace ya varios años que realizó todo un análisis en su columna en el periódico de por qué Estados Unidos crecía más que México. Sin embargo, si hubiera hecho la comparación correcta, su análisis debería haber sido exactamente al revés, porque México crecía más que Estados Unidos. Imagínense escribir 2 hojas de un artículo totalmente equivocado, simplemente porque uno no conoce el dato. Errores de este tipo abundan. Por ejemplo, la producción industrial de Estados Unidos no incluye la construcción, mientras que la de México sí. Sin embargo, he visto estudios tanto de Hacienda como el del Banco de México comparando la producción industrial de México con la de Estados Unidos. Simplemente pues, no son comparables. Ahora vamos a hablar de indicadores de difusión, que son algunos de los indicadores que son mis favoritos. Aquí hay una lista de diferentes indicadores de difusión que produce el INEGI. Sin embargo, pues son casos de repente que pueden ser mucho más complejos. Y uno de mis favoritos de estos son los indicadores de confianza. Estos indicadores pertenecen a la familia que llamamos nosotros indicadores de difusión. No miden cantidades exactas, sino más bien direcciones o percepciones. En algunos casos, esto lleva a ciertas dificultades teóricas, ya que no podemos sumar tan fácilmente o promediar percepciones o respuestas subjetivas de diferentes personas. Pero en términos generales, lo que nos dicen son los porcentajes de personas que emiten ciertas respuestas. En la mayoría de los casos se hace una encuesta de 5 preguntas, de los cuales cada pregunta tiene 5 posibles respuestas. Las respuestas típicamente son mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor.
Se le asigna una ponderación a cada una de esas respuestas, de tal forma que si todos los encuestados contestan con la respuesta más optimista posible, el índice tendría un valor de 100. Si todos contestan lo más pesimista posible, mucho peor, entonces sería 0. Por lo tanto, hay un umbral natural de esta encuesta, de que es 50 puntos, que separa lo que podríamos llamar la zona de optimismo a la zona de pesimismo. Al estudiar este indicador a fondo, podemos encontrar varios hechos estilizados a relucir. Aquí es básicamente la forma de las respuestas, cómo se sacan, cómo se suman, y este es el indicador de confianza del consumidor. Cuando entendemos esto, podemos llegar a lo que yo llamo varios hechos estilizados. Los consumidores mexicanos siempre son pesimistas. Algunas veces más pesimistas, otras veces menos pesimistas, pero siempre pesimistas. De hecho, si observan bien esta gráfica, verán que nunca en la historia del indicador, desde abril del 2001, ha cruzado el umbral de los 50 puntos. Siempre hemos sido muy pesimistas. Aquí pueden ver ustedes el brinco que se dio después de las elecciones que ganó López Obrador. Todos los consumidores ahora piensan que nos va a ir mejor, pero aún así no llega a cruzar el balance y no entramos al territorio del optimismo. Al analizar los 5 componentes del indicador, encontramos que siempre somos mucho más pesimistas acerca de nuestras posibilidades de comprar bienes duraderos que sobre cualquier otra pregunta. Encontramos que siempre somos más optimistas acerca de nuestra situación personal o de nuestro hogar que el del país. ¿Nos va a ir mejor a nosotros, al país? No, le va a ir peor. Siempre vemos con mayor optimismo el futuro que nuestra situación igual. ¿Cómo ven la situación actual del país? De la patada. ¿Y el futuro? Mejor. Siempre. Existe otra encuesta muy parecida, con preguntas casi iguales, pero para los empresarios, mediante el cual se deriva indicadores de confianza empresarial. Y ahí encontramos que se repiten los 3 puntos anteriores, pero al comparar la confianza empresarial con el consumidor, encontramos que el empresario siempre es más optimista que el consumidor. Este indicador tiene 2 cualidades principales. Nos dicen cuál es el nivel de confianza en cualquier momento dado, en una escala de 0 a 100, y nos dice cómo va cambiando este nivel con el tiempo. Hasta aquí, todo bien. El problema viene en que el INEGI decidió hace tiempo no presentarnos el indicador tal cual, sino esconder parte de la información. Al hacer esto, no solamente dejó atrás la transparencia, sino que hace inválido comparar la confianza empresarial con el consumidor. Y tampoco se puede comparar los 5 componentes entre sí. Y esto ha llevado a una cantidad increíble de análisis equivocados y de conclusiones erróneas que el INEGI no ha querido aclarar. Cuando el INEGI empezó con la encuesta hace más de 15 años, después de levantarla en su fase beta, ¿no?, que es como que ponen a prueba la encuesta, encontró que la confianza del consumidor nunca había cruzado el umbral de los 50 puntos. A raíz de esta observación surgió una discusión interna de cómo iban a presentar un indicador de confianza que mostraba que no había confianza. Ante esta situación decidieron no dar a conocer el nivel de confianza en cualquier momento, sino limitar el indicador a solo decir si había aumentado o disminuido la confianza respecto a los meses anteriores. Y eso lo hicieron tomando el nivel de enero del 2003, más o menos como por ahí, y lo igualaron, que era 40.8, pero lo igualaron a 100. Y al indizar este indicador a esa fecha a 100, ya no se sabe dónde estamos en ese espacio de 0 a 100, si estamos en el optimismo o el pesimismo. Simplemente sabemos si bajamos o subimos. Si nos acercamos al 100, ¿qué significa? Pues simplemente significa que nos estamos acercando al nivel que estaba en enero del 2003. ¿Y cuál era ese nivel? No te digo. Básicamente, eso es lo que nos está diciendo el INEGI. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes la confianza del consumidor contra la confianza empresarial. Pero si lo igualo a 100, ya pierdo esta escala. Y lo más interesante es que el indicador empresarial
no lo cambiaron, lo dejaron en su escala de 0 a 100. Entonces tenemos un indicador de confianza que hace una dirección general que va en una escala de 0 a 100 y que nos dicen cuánto es la confianza en un momento dado, y otra encuesta que produce la otra dirección general. Una es de las encuestas en los hogares y el otro es las encuestas en establecimientos, pero que no se pueden comparar entre sí. De entrada, esta conversión que hizo el INEGI en el del consumidor tiene una inconsistencia matemática. Para los iniciados, uno puede multiplicar un vector, serie de tiempo, por un escalar sin perder las propiedades relativas entre los dos puntos de la serie. Es decir, si yo multiplico la producción industrial por 2 en todos los meses, la tasa de crecimiento de cualquier punto a otro parece intacto. El problema en este indicador es que el INEGI divide cada uno de los 5 componentes por escalares diferentes para igualar cada uno a 100 y después construye el índice total mediante el promedio. Y esta conversión destruye la propiedad anterior. Y esto hace que si de repente vemos el indicador en base índice, puede subir, pero de repente si lo vemos en la parte como de indicador en su forma original, puede bajar. Yo en 144 observaciones encontré 17 veces que los dos daban signos diferentes. Imagínense ustedes, en uno estamos diciendo que está aumentando la confianza cuando realmente está cayendo o viceversa. Lo curioso es que la encuesta de confianza del consumidor lo realiza la Dirección General de Estadística de los Hogares, mientras que la confianza empresarial lo hace la Dirección General de Estadísticas de Establecimientos. Mientras que se hizo esta conversión, lo que ya les dije a los consumidores, la otra dirección general no vio que fuera necesario, por lo que presenta un indicador de confianza empresarial en forma correcta. ¿Por qué? Porque cuando iniciaron el indicador estaba en la zona de optimismo. Entonces no había que ocultar que los empresarios veían con optimismo el futuro de México. No puedo recordar la cantidad de presentaciones que he visto a lo largo de los años en que la persona que da la plática compara equivocadamente la empresarial con la consumidor o incluso indicadores entre sí. Pero sí me acuerdo del último. Fue la semana pasada en un seminario de Moody's, una empresa de alto prestigio que hizo esta equivocación. Desde hace más de 10 años inició un pleito con el INEGI sobre este indicador. Finalmente, a mediados del 2012, la institución me dio la razón y empezó a publicar el indicador correctamente. Sin embargo, fue una victoria a medias, ya que decidió seguir publicando el índice con base en enero 2003 igual a 100, al mismo tiempo que el indicador en su forma correcta, que lo llama indicador. Entonces ahora el boletín de prensa le da preferencia al índice, mientras que en la parte posterior presenta el indicador. Pero ¿cuál es la diferencia? Los dos son el mismo indicador, provienen de la misma encuesta y de las mismas preguntas. No solamente provoca más confusión que antes, sino que los medios y la gran mayoría de los analistas siguen utilizando el índice, repitiendo errores en su análisis sin saberlo. Finalmente, el quinto punto que me gustaría abordar en torno a entender bien los indicadores para la toma de decisiones es la importancia de conocer bien el marco en que se mueve cada indicador, ya que de lo contrario se puede malinterpretar lo que nos quiere decir. Y aquí creo que los mejores ejemplos están en los indicadores laborales. El primer caso es muy sencillo y un clásico ejemplo de cómo el gobierno utiliza estadísticos a modo para presumir o decir algo que simplemente no es cierto. El IMSS publica mes a mes el número de trabajadores asegurados que tiene a partir de los registros administrativos. El número que dan es ese, el de los asegurados, pero no es indicativo de la creación de empleos. No se sabe con precisión, pero estimamos que por lo menos la mitad del aumento en el número que proviene de personas que se dieron de alta en el instituto, pero que ya venían trabajando. Por lo mismo, no es creación de empleo, sino más bien, quizás en el mejor de los casos, la formalización de un empleo ya existente. En algunos casos ni siquiera es la formalización de un empleo, ya que se puede tratar de una persona que tenía servicio médico privado, vacaciones pagadas, un plan de retiro, pero que decidieron incorporarlo al IMSS. El IMSS reporta actualmente que el número de asegurados crece alrededor de 4.2% anual, pero casi lo doble del crecimiento del PIB.
Mientras que el INEGI calcula mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que el empleo crece a razón de 2 y algo % anual. Entonces realmente creo que la medición del INEGI es la que deberíamos de fijarnos para la creación del empleo y no los datos del IMSS. Pero si ustedes ven, el gobierno federal siempre está hablando, el presidente siempre está presumiendo de cómo este gobierno ha creado el mayor número de empleos utilizando los datos del IMSS, que no son indicativos de una creación de empleo. El segundo caso, perdón, aquí es el ejemplo de esta normalización que les estaba dando, se me olvidó este ejemplo. Vean ustedes aquí, imagínense la encuesta de AMLO contra Peña Nieto en el 2012, antes de las elecciones. Y teníamos que aquí estaban las preferencias por Peña Nieto y aquí por los de AMLO. Con el tiempo, en cualquier momento dado, podíamos ver quién iba a ganar. Iba Peña Nieto claramente por arriba de AMLO. Pero con el tiempo se fue reduciendo la brecha entre los dos y al final lo que eran más de 20 puntos terminó siendo creo que como 7. Ahora imagínense ustedes que yo igualo los dos a 100 al principio de la encuesta. Y aquí veo que a partir de 100 AMLO va creciendo y Peña Nieto va bajando. En un momento dado esta encuesta no me dice quién va a ganar, solamente que AMLO va ganando preferencias y que Peña Nieto pierde. Pero si yo agarro esta gráfica y lo malinterpreto, yo puedo decir, no, va a ganar AMLO por mucho, y de repente salen los resultados y fue al revés. Entonces yo puedo ir a la calle y quizás hacer una toma de reforma. Pues eso es lo peligroso de este tipo de índices. Perdón que me salté ese ejemplo, pero pues ya no les voy a poder dar el otro. El segundo caso es todavía más complejo. Desde que el INEGI maneja la encuesta nacional de empleo urbano a mediados del 80, había la idea de que la tasa de desempleo que calculaba no era creíble, ya que era demasiado baja. Esta concepción estaba bastante generalizada, pues encontraba críticas en libros que analizaban el desempleo a nivel internacional y hasta economistas que simplemente descartaban la tasa de desempleo de su análisis, ya que no lo consideraban realista. En el afán de ganar credibilidad, el INEGI empezó a publicar tasas complementarias que incorporaban distintas definiciones más amplias. Sin embargo, al final de cuentas, sus 17 tasas complementarias simplemente terminaron por confundir todavía más al público. Me acuerdo bien de una publicación de la Universidad de Arizona que presentaba las estimaciones de desempleo para México en una encuesta trimestral. Iban con rangos de 5 a 20% de desempleo, porque cada participante utilizaba una definición diferente. Aún así, la tasa tan baja llamó la atención del Bureau de Labor Statistics de Estados Unidos, que decidió investigar el tema a fondo. En un estudio que publicaron a mediados de los 90, encontró una lista de alrededor de 10 diferencias en la tasa de desempleo que Estados Unidos tenía cuando se comparaba con la de México. Y resultaba que la tasa de desempleo sería en promedio 1,5 puntos porcentual más alto de lo que se presentaba si se incorporaban. El problema es que aún con el 1,5 puntos porcentual resultaba de todos modos muy baja la tasa de desempleo en México. No obstante, el INEGI rediseñó la encuesta incorporando todas estas observaciones recomendadas de la OIT para salir con la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que tenemos ahora, a partir del 2005. El problema fue que cambiaron de una definición urbana a una nacional, que en promedio resultaba menor. Por lo mismo, el incremento alrededor de 1,5 puntos por incorporar las recomendaciones internacionales se neutralizó con una disminución de una magnitud parecida al incorporar el desempleo rural. Trágicamente, toda la mejoría que se obtuvo no se percibió y hasta la fecha permanece el mito de que el INEGI mide mal el desempleo. El problema no es que el INEGI mide mal el desempleo. La institución toma en cuenta todas las recomendaciones de las conferencias internacionales de estadísticos de trabajo y de la OIT. La medición es compatible con estándares utilizados en los demás países. Más bien, tenemos una tasa de desempleo muy baja, algo que muchos analistas no quieren aceptar. Pero el hecho es que tenemos un mercado laboral muy peculiar que se debe de entender. Por ejemplo, en Estados Unidos las estadísticas laborales muestran claramente que entre más educación, menos es el desempleo. Mientras que en México sucede justamente lo contrario.
Algo que muchos no pueden entender es que entre más pobre sea una entidad federativa, menor su tasa de desempleo. Intuitivamente hace cortocircuito. ¿Cómo puede ser que Chiapas, Guerrero, Oaxaca tienen las tasas de empleo más bajas de la República? En México, la tasa de desempleo es más baja en las zonas menos urbanizadas, más pobres y con menos educación. La razón no es tan difícil de entender. Si eres pobre y con poca educación, vas a aceptar el empleo que sea al salario que sea. En un afán de sobrevivir, el pobre no se puede dar el lujo de estar desempleado. Entre más educación tenemos, mayores son nuestras aspiraciones. Ya no aceptamos el empleo que sea y nos damos el lujo de estar desempleado hasta que encontramos el empleo que queremos. Dado que México tiene una gran cantidad de pobres, tenemos una tasa de desempleo muy baja. Pero en estos datos son muy consistentes. Entre más pobre la entidad, mayor es la informalidad y mayor las tasas de condiciones críticas de empleo. En otras palabras, casi todos trabajan, pero en empleos de muy mala calidad, mal remunerados y sin prestaciones de ley. Nuestra tasa de desempleo es baja, reflejo de nuestra pobreza y bajo nivel educativo. Finalmente, aquí me voy a brincar este último ejemplo, pero ya que entendemos las características de nuestro mercado laboral, los indicadores hacen todo el sentido. Diferenciar el mercado laboral urbano del rural es esencial, ya que las políticas económicas que se pueden instrumentar para fomentar el empleo deberían ser muy diferentes para la zona urbana que la rural. Recapitulando, para aprovechar mejor los indicadores disponibles para la toma de decisiones, recomendamos 5 puntos esenciales. Entender los conceptos básicos. Para analizar el indicador no hay una tasa de crecimiento, sino una familia de tasas, donde cada tasa tiene su propia interpretación, contribución y atribución. Esencial entender qué es lo que nos dice cada uno. 2. Resulta fundamental entender las características propias de las series de tiempo. En la mayoría de los casos, las variaciones de un mes a otro se explican mediante estacionalidad o diferencias de calendario. Si no tomamos estas características en cuenta, podemos perder mucho en análisis. 3. Es esencial saber de dónde proviene cada indicador, de una encuesta, un censo, registro administrativo. Por ejemplo, si es una encuesta, debemos de tomar en cuenta los posibles sesgos, incentivos a responder correctamente, la cobertura y demás características, ya que de estos detalles podemos encontrar mejores respuestas. 4. Hay que saber cómo se calcula cada indicador. El mejor ejemplo es el de la misma encuesta. Mediante las mismas preguntas y respuestas y hasta la misma metodología, el INEGI produce un índice y un indicador de confianza que, si no sabemos las diferencias, podemos realizar un análisis equivocado y sin saberlo, que es peor todavía. 5, por último, es necesario entender el entorno en que se desenvuelve el indicador en turno. No todos los mercados son iguales, no todos los países operan en la misma forma. Las características de que uno puede ayudar a comprender mejor lo que nos dice cada indicador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Heath. Y ahora vamos a dar inicio a un breve bloque de preguntas que algunos de ustedes tuvieran a bien hacerle llegar al doctor. Aquí una pregunta de Hidalgo. ¿Cómo se compensa la pertinencia y la confianza entre la información administrativa y la externa avalada? No estoy seguro que entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se compensa la pertinencia y confianza entre la información administrativa y la externa avalada? No sé. No sé exactamente qué me están preguntando aquí. Lo único que podría decir es que en cuanto a la información administrativa, podemos sacar muy buena información. O sea, por ejemplo, las remesas es un cálculo que hace el Banco de México bastante sólida, porque es a través de los registros administrativos. Por ejemplo, si queremos nosotros calcular las remesas a través de la Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares, tendríamos un estimado equivocado, porque nada más se capta menos del 10%.
En cambio, lo que es importante aquí es entender exactamente qué es lo que nos dicen. Los registros administrativos del IMSS es una información sumamente valiosa, pero no es un indicador necesariamente de empleo. Nos dice cuántos más se aseguraron, pero no sabemos si es con un empleo nuevo o si ya tenían empleo antes, si estaban en la informalidad y ahora la formalidad, o tenían condiciones de formales antes y después. Entonces, realmente aquí lo único que les puedo decir es la confianza la podemos obtener en estos indicadores mediante un análisis serio de entender exactamente qué es el indicador de la cual nos estamos refiriendo. Pues si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho su atención y fue un placer que me hayan invitado aquí a compartir estas reflexiones. Muchas gracias.